Lean Construction Institute, capítulo argentino. Acá estamos, bueno, con el grupo iniciando el año, muy contentos de que se esté sumando gente, que esté interesada en la temática, que esté interesada en seguir aprendiendo sobre la metodología Lean, sobre sus principios, sobre la filosofía de base. Y así que bueno, la verdad que con el equipo de eventos tenemos una linda agenda para este año. Queremos seguir adecuando lo que vamos ofreciendo en función de lo que la Argentina y la construcción argentina necesita en este momento. Así que eso nos es muy importante que escuchar el feedback de ustedes, porque ¿para qué vamos a mostrar algo que no es el momento en Argentina y tratamos de que sea lo más útil de acuerdo a lo que sentimos o intuimos que la Argentina necesita en este momento? Así que bueno, bienvenidos a escuchar ese feedback, porque las personas que han tenido posibilidad de mostrar lo que saben, es en base a eso, ¿no? O sea, vamos a ir priorizando en base a eso. Así que, bueno, deben contarles que ya nos juntamos con el equipo de consejeros del LSI y estuvimos haciendo una lluvia de ideas de los objetivos del año, en base a lo que nos quedó un poco en el tintero el año pasado. Estuvimos, bueno, fiel a nuestro estilo, lo pasamos todo a unos papelitos, donde pudimos simplemente escribirlos como nos salía de la cabeza, y las personas que pudieron participar. Después lo agrupamos por categorías, y después le dimos una descripción a ese estado superador, ¿no? Luego lo pasamos a objetivos y de ahí lo pasamos a una descripción de una acción clave, un resultado clave que hay que alcanzar en lo que sería este año calendario. Así que bueno, les voy a leer un par de ejemplos de lo que queremos lograr. Queremos fortalecer la estructura organizacional. Queremos, digamos, que significa, por ejemplo, implementar la planilla de roles de equipo y que sea accesible a todos los miembros. Después, en base a eso, también definir claramente la responsabilidad y tareas asociadas a cada rol. Así que, bueno, eso es un ejemplo. Después, bueno, también queremos establecer una política de fondeo transparente y sostenible. O sea, el LSI es una asociación sin fines de lucro. Está apoyado por las empresas y profesionales que son parte, con tiempo y con dinero, algunos con servicios, y bueno, queremos simplemente organizarnos mejor para que haya con más previsibilidad. Ese es otro objetivo. Después, bueno, queremos medir más el impacto de estos eventos que vamos teniendo, que nos dimos cuenta que la parte digital y de medirlo bien siempre es muy bueno, para ver también qué está pegando bien en las redes y lo que la gente quiere. Fortalecer las comunidades, hacer unas alianzas estratégicas, bueno, ser como un poco vínculo de lo que hay de oferta formativa, o sea, simplemente recomendar, no recomendar porque no somos validadores oficiales, pero sí mostrar lo que hay o dónde se puede ir a buscar, digamos, ¿no? Y fortalecer esta relación con los otros LSI de Latinoamérica, que están en todos los países ya de Latinoamérica, así que hay unas reuniones mensuales que vamos teniendo y bueno, seguir fortaleciendo ese vínculo con otros países que aún están más avanzados, así que está bueno juntarse con ellos para que nos cuenten o vayamos aprendiendo también de ellos. Así que bueno, eso es un rápido resumen de lo que ya el equipo empezó a trabajar fuerte, y bueno, ahora volvemos al objetivo de la charla, que es presentarlo al ingeniero Marcelo De Fiori, un conocido de la casa. Marcelo, bueno, te presento rápido, podemos presentarte con tu palabra, ¿no? Pero bueno, yo lo conocí a Marcelo en los cursos de la Cámara, en un curso sobre presupuestación, sobre costeo, pero bueno, también sé que estás dando conocimiento en lo que es también planificación, en todo lo que es gestoría de proyectos. Así que, bueno, Marcelo, prefiero que te presentes vos y, bueno, un gusto que hayas aceptado estar acá y bienvenido y muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a vos por invitarme. Fede, con Fede hemos trabajado juntos, además. Y siempre he visto que él está buscando nuevas tecnologías, siempre está con la novedad. Me encanta que estés acá con Lean. No tenía ningún contacto con nadie de Lean, salvo en los cursos, ¿no? Donde quizás en la Cámara con Bruno, que da el curso de Lean Construction en la Cámara Argentina de Construcción.
Y yo me estoy empapando, me parece una herramienta fascinante, necesaria, no alcanza con planificar. Si planificás, lo sabes vos nada más y tu equipo. La gente que lo tiene que hacer no tiene ni idea de lo que vos planificaste. Entonces ahí entra como el que transfiere ese conocimiento, ese plan a la gente que lo tiene que ejecutar y hace que suceda en su mayoría, digamos. Me parece que tiene que haber una buena fase de planificación, que incluso hay quien lo llama el first planner system, ¿no? Y después tiene que estar la metodología Lean con sus last planner system. Juntas pueden lograr que el proyecto termine a tiempo. Pero bueno, me invitaron para hablar de costos. Bueno, yo soy profesor de costos desde el 2000, o sea, 25 años dando costos. Trabajé toda la vida en costos y particularmente trabajé en varias organizaciones del gobierno y para particulares, haciendo presupuesto de obra, primero cómputos, después ya por suerte no más cómputos. Toque y Lean dice, van de la mano, dice Francisco Delgado, por supuesto, que van de la mano. Hay que hacer que vayan de la mano, no puede haber divorcio entre la planificación general y el look ahead. No puede haber un divorcio entre eso. O sea, sale de ahí, del plan general, sale el look ahead. Y también el plan semanal. Pero lo que pasa es que después falta el loop. ¿Qué pasó esta semana? Tiene que subir al plan general y entonces el plan general se ajusta y estamos retroalimentándonos, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar, que no veo que suceda en la práctica. Es como si los que hacen Lean, por lo menos desde mi experiencia, hacen lo que saben hacer, pero el que está arriba haciendo, digamos, el plan arriba por el nivel de detalle, ¿no? No que no está ni arriba ni abajo, está en el nivel de detalle menos abierto del plan, no se entera. Entonces, ese plan queda desactualizado, los compromisos que se logran en la reunión semanal no se transfieren de alguna manera, nadie se encarga de transferir eso al plan general, y entonces como que estuvieran divorciados. Estamos aplicando dos metodologías que no se hablan entre sí. No sé qué opinan. ¿Pasa eso? ¿Ustedes ven que pasa eso? A ver, creo que es muy importante que los hitos, o sea, elegir bien los hitos y que esos hitos vayan apareciendo en los paneles más lejanos, ¿no? Porque sí, bueno, este hito que viene el master plan aparece ya en el cuarto panel y hay que llegar, ¿no? O sea, es como sí o sí. Esa es como un poco la comunicación que veo. Después, bueno, está la intermedia, la pendiente intermedia. O sea, en el Last Planner existe cómo se deberían comunicar. Después de que suceda o no, me parece que lo que muchas veces falla es que tal vez no se hace un buen plan maestro, ¿no? O sea, Sí, esa es la crítica hacer que... parte de ahí, en realidad estás pasando papelitos para adelante y no tiene mucho Sí, sentido. sí, yo lo que veo es que la manera, o sea, lo que sí sé, porque me pasa a mí también, es que cuesta mirar el proyecto y entenderlo. Cuesta. Cuesta mirar el trabajo que está en la zona, ocurriendo en el nivel 2, en el sector 1. Cuesta ver eso, así. O sea, requiere un manejo avanzado del proyecto, establecer esa vista. Entonces nadie entiende el plan, básicamente porque no tiene una buena lectura, no se lee fácil. Sobre todo como planifican la mayoría de las personas, que es como si fuera un presupuesto que le pongo barras, ¿sí? No veo las zonas, no veo los niveles. Entonces está muy difícil de compatibilizar el plan maestro con el look ahead, por ejemplo. Bueno, hay que cambiar esa modalidad, pero bueno, esa es otra charla. A mí me llamaron para hablar de costos, lo que pasa es que me gusta mucho eso también. Bueno, entonces, para hablar de costos, a mí me gustaría escuchar a ustedes cuáles son los problemas que tienen y de ahí surge la charla. ¿Qué les parece? ¿Qué está mal con los presupuestos? ¿Qué es lo que no funciona? A ver. Bueno, voy a empezar, voy a romper el hielo. Yo. ¿Puedo ver al que tiene cámara, el que está hablando? Dale. Los que Sí, quieran hablar, que se prenda la cámara. sería lindo verlos. Yo, Marcelo, lo que veo de costos es de que falta para mí también como una aproximación desde macro hasta micro. Que hay que poder rápidamente hacer números gruesos para después ir afinando. Estoy de acuerdo Porque, con vos. porque después es como a veces estás invirtiendo un montón de trabajo en llegar a un precio de algo que tenés que ejecutar, y después, no, pero es muy caro. Entonces, como que la construcción se basa en que primero un arquitecto hace un proyecto, y después uno lo costea,
y después está muy caro, entonces empezamos a toquetear el proyecto y ya entras en una espiral mala para mí. Sí. Entonces, eso es una cosa que veo, che, ¿cómo puedo hacer para costear más rápido, más de grueso a chiquito, digamos, ¿no? Seguramente de haber un principio Pareto dando vuelta que dice, ciertos ítems me hacen gran parte del costo. Eso es una problemática que nosotros tenemos. Ok, no sé si quería hablar Sebastián. Adelante, Sebastián. Marcelo, buenos días, saludos, buenas tardes para todos. ¿Cómo andás? Yo creo que una de las cuestiones principales o dificultades a la hora de costear es, uno, el nivel de detalle de la documentación recibida por parte del cliente para algunos proyectos, y otro, el plazo que te dan para estudiar la documentación. Eso a veces no sigue ni siquiera un orden lógico de alguien que ni siquiera comprende el alcance del trabajo propio de presupuestar y computar, ¿no? Pero para mí es frecuente el problema del tiempo en virtud de la magnitud del proyecto y la definición del mismo, el alcance, ¿no? Sí, eso es un problema. La documentación, cuando la documentación no está completa, es muy difícil presupuestar. Lo que hacemos es estimar comparando lo que tenemos que hacer con algo que sea comparable. Y puede ser que el proyecto entero no sea comparable, pero la parte del proyecto que estamos comparando contra la parte del otro proyecto puede llegar a ayudar. Pero las estimaciones tienen bastante error, no se crean que son muy precisas. Tienen errores importantes, 15, 20% de error. No son para generar una relación contractual, sino para tener un rango, ¿sí? Querés un cómputo y presupuesto bien hecho, lleva tiempo. En general lleva 2 o 3 semanas un edificio. Y el cómputo lleva mucho tiempo, sobre todo si la documentación está en 2 dimensiones. Si está en 3, en un modelo BIM, bueno, se ahorra mucho trabajo. Una creencia, un mito es que si le cargo los costos al BIM sale el presupuesto, sí, pero es cualquier cosa lo que sale. No se presupuesta. ¿Sí? O sea, hay una creencia de que si yo tengo el cómputo, listo, ya está, le cargo los costos unitarios y ahí ya el BIM se encarga. No es así. Es más complicado que eso. Además, ese costo que vos le cargas es de otro proyecto, con otras características, con otras restricciones, con otra mano de obra. Normalmente no va a aplicar al modelo que vos estás tratando de generar. O sea, sí aplica al otro modelo, pero es un resultado en definitiva. ¿Cuánto terminó costando aquel modelo? Sí, pero ahí es un planta baja más 3 y yo estoy haciendo un edificio de 15 pisos. No aplica. Es como que estamos siempre costeando con el espejito retrovisor, ¿no? Claro. Y mucho más que si estás haciéndolo por analogía o paramétrico, o sea, por regla de 3 simple. Siempre estás basando en algo hecho, ¿no? Que ya sabes cuánto te costó. Bueno, entonces yo creo que sería prudente empezar por entender cómo es la estructura de un presupuesto y después meternos en cómo presupuestaría cada parte del proyecto, cada fase, ¿sí? Ustedes dividen, yo sé que ustedes, los del Lean, a quienes aprecio, porque hacen que suceda, les gusta dividir en fases y las fases en zonas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bien, me encanta eso. O sea, dividimos la visualización, nos gusta verla por zonas, por espacios físicos, digamos. Por espacio físico, como debe ser. La planificación siempre tuvo que ser así. Yo siempre planifiqué con un campo que dice edificio, que puede ser A, B, C, cuando tenés un programa, en qué edificio estoy, después en qué nivel estoy. Pues son edificios en altura, así que yo quiero saber en qué nivel estoy, pero si fuera una ruta, también he hecho programación de ruta, en qué tramo estoy y para qué lado voy, porque hay 2 lados, el de ida y el de vuelta. Entonces empiezan a aparecer campos que al final te están zonificando tu trabajo en estos 100 metros, por ejemplo, en longitud o en este nivel y adentro de la planta en el sector A y de repente tenés 6 sectores. Entonces yo entiendo que habría que estudiar el presupuesto de la misma manera. Por edificio, por nivel, las terminaciones, por planta, ¿sí? Y no por metro cuadrado, como se suele hacer, sino cuánto cuesta hacer la carpeta de la zona, si querés, o de la planta, si querés. Pero si se puede dividir en zonas mejor, entonces resulta mucho más fácil cuando lo hiciste, pones 100 y esa parte ya está terminada y te la pagan, que andar midiendo y haciendo cuenta. Mira, si yo hice la estructura sobre el 5.º piso, págamela. O sea, todo lo que está abajo está al 100%. Claro. Sería más fácil certificar. Y cotizar también es más fácil. Así. Entonces, cuando cotizás así, vos fíjate, las columnas, a medida que vas, y los tabiques, a medida que vas subiendo, tienen menos armadura.
Entonces no existe el precio unitario de la columna, va cambiando en cada nivel y tampoco me interesa saber cuánto cuesta el metro cúbico de columna. Me interesa saber cuánto cuestan las columnas del nivel 5 todas juntas. Claro. Entonces, los tabiques del nivel 5 todos juntos, las escaleras del nivel 5 todas juntas. ¿Qué me importa cuánto cuesta el metro cúbico? ¿Lo puedo calcular? Sí, pero no es el método para llegar al valor, sino que llego al valor y luego calculo el costo unitario si es útil calcularlo. En general, los clientes quieren saber cuánto cuesta el metro cúbico de columna, de viga, de losa, de lo que sea. Pero creo que ese sería el camino más correcto. Incluso a Brian Geller lo conozco. Hola Brian, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, incluso es más fácil, o sea, lo que yo voy a proponer ahora, primero vemos la estructura de costo de cualquier obra en general. Lo que voy a proponer es una metodología súper sencilla y súper efectiva y súper exacta para calcular costos, ¿sí? Directos, que son los únicos que existen. No existen los costos indirectos, eso lo vamos a ver ahora, ni tampoco existen los costos directos a secas. Eso es un mal uso del lenguaje, muy de la industria nuestra. Pero es loco, pues las facultades nos enseñan así, ¿no? Es increíble. Está Nos todo siguen dando así en la UBA, en ingeniería. no, y que si vas a un curso de otro país donde te hacen cost manager, te enseñan la misma porquería. O sea, el mundo habla así, está mal, pero hablan así. Yo puedo hablar de las dos maneras, solamente para no crear fricción con nadie. Yo puedo hablar de costos indirectos, pero yo le digo, no existen los costos indirectos. Y se ríen, sí que existen, no existen los costos indirectos. El único costo indirecto que tenés en una obra es el que la empresa te carga a vos por tener un proyecto y te cobra un 5% o lo que sea. Pero después todos los costos que tenés en tu obra son todos directos, de la obra. Que falta decir de quién es directo. De la obra. Son todos costos directos. No existen los costos indirectos. Pero bueno, ahora lo vemos un poquito. Incluso la manera de hablar directo, indirecto, realmente no resulta útil. Habría otras maneras de hablar o de mirar a los costos que sí que resultan útiles. Entonces, vamos con una presentación que es solamente para hablar de la estructura, ¿no? Yo voy a abrir un documento que es el primero que doy en mis cursos de gestión de costos, y que es sobre la estructura. La que se usa, no la que habría que usar, sino la que se usa. Porque vivimos en un mundo donde hay que adaptarse a lo que se usa. Entonces hay que saber hablar en el mismo idioma. Entonces, no sé si estoy compartiendo, creo que no. Vamos a compartir. Abajo al centro de la derecha hay una flechita. Sí, estoy viendo si se puede ver ahora. Sí, se ve. ¿Se ve ya? Sí. No, sí, Zoom lo he usado muchísimos años. No, este es el... Entonces, acá vamos a hablar de cómo es la estructura de costos tradicional en una obra. ¿Sí? Por eso empiezo diciendo la práctica común, que es como decir lo que todo el mundo hace. Es decir, bueno, acá hay esta obra me cuesta tanto hacerla, me paro en constructor, quiero ganar tanto, un beneficio sobre el costo y hay que aplicarle impuestos. Y esa es mi oferta o precio. Eso es lo que ve el cliente. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que es así? Sí. No puede haber mucha discusión acá, es así. Bien. Ahora, si yo fuera el que llama licitación, ese es mi precio de licitación. Y si soy el que participa de la licitación, es mi oferta. Se puede llamar de distintas maneras. Ok, ¿y cuál es la parte difícil? Y la 1, calcular el costo de construcción. Meterle beneficio no es difícil. Es una corazonada, ¿no? Bueno, le quiero sacar tanto. Y capaz que ganas, capaz que no. Eso implica que tenés que saber muy bien quién es tu competencia y dónde estás parado, ¿no? Entonces, el más importante de todos es el costo de construcción, que lleva tiempo calcularlo. Y lo puedo dividir clásicamente en dos grupos. Costo directo y los otros. A los otros los podés llamar gastos generales, gastos comunes, costos indirectos, como a vos se te ocurra. Es lo mismo, es otro grupo de... Fíjate que acá estoy sumando pera con manzana, costos con gastos. No estaría bien esto, desde el punto de vista de la
exquisitez conceptual, yo tendría que sumar costos nada más, ¿sí? Los gastos Sí. y los costos. Y los gastos y los costos son cosas distintas. ¿Mm? ¿Está bien? De hecho, es raro porque los gastos generales, costos indirectos, se esconden, ¿no? O sea, como que no se muestran. Se esconden al cliente, a quien vos le presentaste oferta, no tiene acceso a ellos. ¿Por qué? Porque vos no querés que tenga acceso. Vos que sos el constructor no tenés por qué mostrarle tu intimidad, no sé, en cuánto cobran tu jefe de obra, cuánto cobra tu capataz, cuánto le pagás al de la seguridad, cuánto pagás de internet, no tenés por qué mostrárselo. Vos le estás dando un producto terminado que es la obra y le estás abriendo los capítulos de que se pueden medir, digamos, metro cuadrado, metro cúbico, todo lo que se puede medir, si está hecho y cobrar, se lo mostrás en el capítulo costo directo, ¿no? Y todo lo demás no se puede, no querés que se mida, es un porcentaje en general. Lo que es mentira, no es un porcentaje, es un presupuesto más que está oculto y se expresa como porcentaje de costo directo, pero no lo es. No tiene nada que ver con el costo directo, está divorciado. ¿Sí? No crean que el gasto general es un porcentaje del costo directo porque están equivocados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los costos directos y los gastos generales? Como dije, los costos directos corresponden a trabajos terminados que se pueden medir en una unidad física, ¿sí? O contar, puertas, ventanas, bombas, ascensores, eso se puede contar. Y el resto de las cosas se pueden medir, metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, ¿sí? Entonces, el 1.1 por ahí tiene 100, 200 renglones, y el gasto general es un renglón que dice gasto general es tanto dinero. Normalmente dice porcentaje, tanto por ciento, sobre el costo directo, total, tanto dinero. Así que ahí tenemos el costo de construcción. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos perfectos, ¿eh? Va de mi lado. ¿Qué hay adentro del directo? Bueno, están los distintos rubros o disciplinas que forman el presupuesto que podemos leer, el que está con cómputos y precios unitarios o con cómputos y costos unitarios, según como el cliente lo quiera ver, ¿sí? Y eso conforma, esto es un presupuesto de varias hojas, probablemente, 5 o 6 hojas, con 20 renglones en cada hoja, 100 líneas, hasta 500 líneas puede tener. Por lo menos de los que yo he visto, hasta 500 líneas. Puede haber más largos. No tiene mucho sentido tanto detalle. Entonces, estos son los directos. Si me meto en movimiento de suelo, voy a encontrar excavaciones, rellenos. Si me meto en estructura, voy a encontrar losa, viga, columna. Si me meto en mampostería, voy a encontrar mampostería de 15, de 8, de 12. ¿Sí? Ahí ya voy a encontrarme con las tareas, que tienen un cómputo. Hay que hacer tantos metros cuadrados de pared de 15 y tantos metros cuadrados de pared de 8. ¿Sí? ¿Y qué hay en los gastos generales? Bueno, podríamos decir que hay dos cosas bien definidas. Una, que es la primera, es como si fuera una cuota que el proyecto le paga a la empresa constructora para mantener los gastos de operación de la empresa constructora. O sea, el proyecto le tiene que dar algo, como si fuera un impuesto, como cuando vos pagás barrido y limpieza a la municipalidad, es lo mismo. La empresa tiene gasto de operación y necesita ser soportada por lo que generan los proyectos. Entonces, se lo sacan de ahí, del gasto general de empresa. Entonces, uno como jefe de obra acepta que un 5% se va para sostener a la oficina central, ¿sí? No puedes hacer nada al respecto. Pero sí hay otro grupo que son los gastos generales que la obra genera por su existencia, ¿sí? Como ven, la palabra indirectos no la estoy usando, ¿sí? Bien. ¿Qué son los gastos generales de empresa? Todo lo que hace que se mueva la empresa, sueldos, alquileres, no sé, maquinaria incluso, o autos, o Sí, camionetas. gastos legales, Todo balanza. lo gerente, la secretaria, todo el mundo que está siempre ahí en la empresa pero nunca pisa la obra, a veces la pisa, pero muy pocas veces la pisa, son áreas de soporte a los proyectos y por lo tanto tienen un valor mensual o anual y, y no puede bancarlo un solo proyecto, lo bancan los 5 o 6 proyectos que se están ejecutando. Al tomar toda esta masa de dinero que normalmente se hace anual
y decís, bueno, pero ¿cuánto facturo yo por año? 100. ¿Y cuánto es mi gasto? 5. Bueno, el 5% de lo que facturo es el gasto general de empresa. A cada proyecto que agarré, métele el 5%, ¿sí? Se suele hacer así. También habría otros criterios para distribuir el gasto general de la empresa entre los proyectos que están activos. Bien, eso ya es un tema más contable, cómo lo distribuyo. Ahora, vamos con los gastos generales que genera la obra por su existencia, ¿sí? Son todos aquellos gastos que hay que incurrir, pero que no tienen una relación directa con una tarea en particular o con dos tareas en particular. Por ejemplo, pensemos en una grúa. Al principio solo asiste a la estructura, pero cuando entran los otros gremios, cuando entra mampostería, entra contrapisos, carpetas, carpintería, empiezan a entrar otros, la grúa también da soporte a esas actividades. Entonces, podríamos decir que la grúa está relacionada directamente con alguno de esos gremios que mencioné, y la verdad que no está directamente relacionada. ¿Tiene alguna relación? Sí, pero no directa, ¿sí? Es difusa o difícil de establecer. Pensemos en un capataz, por ejemplo. ¿Un capataz está directamente relacionado con el costo de las tareas? ¿Qué opinan? No, está al servicio de muchas tareas, muchos tipos de tareas distintas. Cuando un recurso está soportando a varias, no está soportando a ninguna, en realidad. Es una propiedad del proyecto, no de las tareas. Vamos a hablar de sistemas brevemente. Ustedes saben que un sistema se podría definir como un conjunto de elementos interdependientes organizados para lograr un fin. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Sí. ¿Sí? Bueno, es la definición formal. Entonces, una obra es un sistema en el cual hay partes, si podemos decir que hay tareas distintas, hay disciplinas distintas, y luego hay gastos que hay que generar para que todo esto se coordine de alguna manera y se sostenga, tenga luz, tenga agua, tenga baño, tenga dirección, tenga plan de trabajo, y todo lo que tiene que tener, para que se muevan los materiales adentro, horizontal y verticalmente. Entonces, esas que acabo de mencionar normalmente son tareas que pertenecen a los gastos generales. Los gastos generales son una propiedad del sistema como un todo, pero no son una propiedad de las partes, así como la patente es una propiedad del vehículo, pero no es una propiedad de alguna de sus partes. Por ejemplo, el volante no tiene patente, el asiento no tiene patente, las ruedas no tienen patente, lo que tiene patente es el auto como un todo. Lo mismo pasa con los gastos generales. Los gastos generales son un gasto de la obra como un todo. Por lo tanto, no tienen ninguna relación, no aplica que las tareas tengan gastos generales, lo cual, por supuesto, que yo me pongo en contra de toda la industria. Porque en la mayoría de los casos, las tareas tienen precio unitario y cada tarea tiene un pedacito de gasto general incorporado en la tarea. ¿Sí o no? Podría que tener, pero como podría no tenerlo. Si el cliente te pide que lo tenga, lo va a tener. Sí. Entonces estás obligado porque el cliente quiere un precio unitario. Y el precio unitario incluye una alícuota de gastos generales. Sí. Se aplica el famoso Coeficiente K. coeficiente de pase, lo que sea, y incluye esa repartición Proporcional al costo. normalmente en cada unitario, sí. Exactamente. Bueno, eso es una aberración, ¿sí? No tiene ningún sentido. Porque ¿cómo va el costo, el gasto general? Supone el capataz, que es un gasto general, o el jefe de obra, o los sueldos de todo el personal no obrero que están en los gastos generales. ¿Qué tiene que ver eso con cuánto cuesta el porcelanato o cuánto cuesta la grifería en su repartición? No tiene nada que ver. ¿Por qué voy a repartir más al que es más caro y menos al que es más barato? No tiene sentido. O sea que si yo tuviera que hacer pisos caros y pisos baratos, ¿sí? 3.000 metros cuadrados de piso caro y 3.000 metros cuadrados de piso barato, pero como cuestan distinto, absorben distinta cantidad de gastos generales en la repartija. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿Sí? Y ahí, Marcelo, tengo una pregunta, porque eso lo discutimos internamente, ¿no? Que a veces uno justamente, ¿viste? Uno pone siempre la nota, si vos me sacás un ítem, o sea, tengo que redistribuir todo de vuelta y se mueven todos los pesos unitarios de vuelta, porque justamente por cómo me haces presentarlo, si vos me sacás un ítem, este sácamelo. Uno piensa, el cliente piensa que se le elimine y listo. A veces estás en situación Claro. incómoda. Mirá, Porque
cito que de gasto general que estaba metido ahí, ahora tengo que redistribuir todo el resto y el resto aumenta. Entonces, a veces como uno como ya sabe que le van a sacar uno, empieza a como a especular con eso a veces, ¿no? Sí, el cliente no entiende. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? En realidad es una convención, y esa convención puede estar tanto del lado de el que está comprando el bien o el que está construyendo el bien, del contratista o del dueño, por así decirlo. El dueño va a querer que las diferentes ofertas que tengan sean comparables, por lo tanto, él impone una determinada convención y obliga a los distintos oferentes a seguirla. Exacto. No es ni más buena ni más mala que cualquier otra convención que haya tomado. Bueno, Ahora, ahí no estoy de usted sin acuerdo. construcciones puede tomar una convención distinta, es decir, Ahí antes no estoy de hablaba acuerdo. de qué es costo directo o si el capataz es costo directo. Depende de la convención. Yo puedo decir, toda mi supervisión de primera línea es parte del costo directo porque está directamente asociada a la cantidad de gente que supervisa. O puedo decir, es costo indirecto porque no está ejecutando trabajo con su mano. Entonces, tiene que ver con convenciones más que con si está bien o está mal. Bueno, las convenciones hay dos formas de fijar convenciones. O analizamos costos directos de toda la obra y luego al final, gastos generales va como un paquete que se ve, ¿sí? Y lo ideal sería que fuera por mes. ¿Cuánto cuesta cada mes de gasto general? Lo que pasa es que es variable. Tiene como forma de campana el gasto general, pero esa sería una aproximación mejor al problema de que te saco un ítem y no tengo que redistribuir todos los gastos generales. Sería más práctico que sea así. De hecho, hay licitaciones públicas que son así. Pero la mayoría de las licitaciones públicas son por precio unitario. Entonces, cuando te sacan un ítem, también te están sacando una parte de tus gastos generales sin que tenga mucho sentido, porque por ahí el proyecto dura lo mismo, porque te sacaron una tarea no crítica. Entonces vos te ves como constructor perjudicado por la forma que impone el cliente de precios unitarios. ¿Cómo se remedia? No pidan precios unitarios, pidan costos unitarios y que el gasto general, al total del presupuesto, al costo directo total, le aplicas gastos generales y entonces está más transparente cuántos son los gastos generales. Así que eso sería mejor para ambas partes, ¿sí? Incluso si después hay adicionales y estás trabajando con el método de los precios unitarios, hay problemas de vuelta, porque al sacar y poner cosas, a lo que pones y a lo que sacás le estás cargando el K de gastos generales, haciendo un lío bárbaro. En realidad debería mirarse el gasto general en función del plazo. Si el plazo aumenta, hay más gastos generales. Y si el plazo disminuye, hay menos gastos generales. Eso es lo que es más razonable hacer. Pero bueno, el cliente es el que manda. Eso está relacionado también con la magnitud del cambio, porque si yo genero un cambio que me aumenta la cantidad de supervisión, entonces mi gasto general aumenta. Y ya no está relacionado con el plazo, está relacionado con la cantidad de trabajo a ejecutar. Entonces, mira, puede que impacte en el plazo, puede que no, hay que analizarlo. Si te impacta en la cantidad de recursos que estás usando, obviamente te cambia el gasto general. Si te obliga a mayor cantidad de supervisión, te aumenta el gasto general. Y si además extienden el plazo, también te aumenta el gasto general. En general, por eso, digamos, vamos de nuevo a las convenciones, es decir, el cambio, mientras esté dentro de un porcentaje razonable, 5%, debajo del 10% de lo que es el monto total del contrato, tiene normalmente, al menos en los proyectos donde he trabajado, una proporción de gastos generales fija, una convención que se toma, que se le va a aplicar a ese cambio. No es que yo vuelvo a redistribuir todos mis costos para todo el proyecto. Si para todo mi proyecto considero de que mis gastos generales o mi overhead es de 10-15%, aplico 10-15% sobre mi cambio también. Es incorrecto eso, completamente incorrecto, es una bestialidad eso. Pero bueno, cada uno opina. Yo tengo forma de demostrar que es una bestialidad y lo demuestro en mis cursos. Un mismo proyecto, una misma torre, por ejemplo. Tengo 3 torres que son iguales y se las doy a 3 contratistas que son distintos. Cada uno gana con su presupuesto y con su cascada o K
con sus gastos generales y con sus mentiras propias. Y uno te cobra más caro el revoco, otro te cobra más caro el piso, otro te cobra más caro la base y más barato la pintura. Cada uno hace lo que quiere en ese presupuesto y termina ganando. Entonces yo someto a esas 3 torres al mismo cambio de proyecto. Al mismo, lo mismo. Le digo a los 3, mira, el piso A lo vamos a cambiar. En las 3 torres los pisos A son iguales en cantidad de metros cuadrados y calidad. Lo vamos a cambiar por el piso B. ¿Sí? Te da 3 resultados completamente distintos. Pero completamente, no un poquito, asquerosamente distintos. ¿Qué significa que está mal? Está mal el sistema que estamos empleando de cargarle al, precio al costo unitario el gasto general y todo eso distribuye en función del costo. El gasto general no es proporcional al costo. Nunca lo fue y nunca lo será. El gasto general es un presupuesto independiente que toma en cuenta qué recursos le coloco durante cuánto tiempo, básicamente. Ese es el gasto general. Yo creo que hay que, digamos, como si vos ahorraría muchos problemas de distorsión que aparecen y en realidad cuando uno presenta un costo directo que sin gastos generales cargados, digamos, en realidad ahí estás metiendo tu riesgo empresario. Vos estás diciendo, mira, yo lo voy a hacer a este costo, este es mi costo unitario analizado, sin cascada, sin nada, como este es mi riesgo empresario. ¿En tu costo te jugás en la cantidad de materiales por la tarea? Capaz que te queda corto. No te pueden decir, no, pero mira este precio. No, bueno, pero ese precio es mi análisis y cómo yo llego a eso, digamos. No se puede meter ahí. En general, en materiales no te vas a equivocar mucho. ¿Para arriba o para abajo? Vos decís, bueno, tengo que hacer pisos, 1.500 metros cuadrados de pisos, sabes que tenés que comprar tantas cajas de porcelanato, que son más o menos 1.550, 1.560 metros. Estoy un poquito cubierto, hay que ver el tamaño también, los cortes, etc. Es decir, en materiales no me pude haber equivocado mucho. En pegamento para el porcelanato, mucho no me puedo equivocar porque hay buenos rendimientos, son confiables los productos. ¿Dónde me puedo equivocar? En la mano de obra. Me puedo equivocar muy gravemente en la mano de obra, sobre todo si lo hago con gente propia. Si lo hago subcontratando, difícil, porque ahí tengo un acuerdo por metro cuadrado colocado. Ahora, la suma de esos ingredientes, los materiales más el subcontrato, en este caso no hay equipos, te conforma el costo de la tarea. O sea, obtener la lista de compras de materiales más el subcontrato, lo que te cobra por metro cuadrado, multiplicado por los metros cuadrados que hay que colocar, tenés tu costo directo. Y eso es lo más sano que puedes hacer. Es decir, mi costo directo es este. Y los gastos generales no son del piso, son de la obra como un todo. Vos me contrataste para hacer una obra entera o una fase de ese proyecto, bueno, para mí eso cuesta, y ahí tenés tu listado de personal, cuánto le pagas por mes, que eso no lo mostrás nunca, pero así construís tu gasto general. ¿Mm? Y eso es para hacer tu parte del proyecto o todo el proyecto. ¿Qué relación tiene con el costo del porcelanato? Cero, ninguna relación. Si el porcelanato cuesta el doble, tu gasto general es el mismo. Si cuesta la mitad, tu gasto general es el mismo. No tiene nada que ver el gasto general con el costo de los materiales. Nada, cero. No tiene relación alguna. Por lo tanto, es una barbaridad monstruosa pensar que el gasto general es un porcentaje del costo directo, porque la mitad del costo directo es de materiales, en general. Entonces, no tiene nada que ver. ¿Sí? Es un presupuesto independiente donde hay recursos a lo largo del tiempo. Si soy constructor general, o sea, principal, ¿qué tengo? Bueno, tengo que montar oficinas, baños químicos, bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver qué hay adentro de los gastos generales. Dentro de los gastos generales tengo los gastos que necesito para operar físicamente la obra. Necesito grúa, necesito baños, agua, luz, telefonía, internet, oficina, muebles, lugares para guardar los materiales con techo, puentes peatonales, no sé, pantalla, todo lo que necesite, que ahora si quieren lo veo. Necesito invertir en eso. ¿Sí? También puede ser que el anticipo sea corto es poco. O sea que el anticipo no me sirve para quedarme sin dinero en algún momento de la ejecución del proyecto, o sea, es escaso el anticipo, pasa, es una obra pública.
Y entonces yo como constructor tengo que tener dinero que en algún lado lo voy a sacar de algún lado para durante 3, 4 meses sostener las compras, los sueldos, los alquileres. Y bueno, eso gratis no lo voy a hacer. Entonces yo le voy a cobrar al proyecto, siendo empresa constructora, un tanto por ciento por mes por el dinero que me solicita durante un cierto tiempo. Y se va a descontar del beneficio, ¿sí? Así que no solamente hay que operar físicamente la obra, sino financieramente. Yo tengo que tener espalda, o si no la obra se para, se detiene por falta de dinero. Y además, uno cuando presupuesta bastante ideal en el mundo donde todo sale bien, y la verdad es que las cosas no salen bien. Todos los que están en Lean Construction saben que hay obstáculos, restricciones, problemas, que si no son detectados a tiempo, entorpecen el flujo del trabajo, y si el flujo del trabajo se detiene o se hace más lento, ¿qué pasa? El proyecto dura más, así de simple. Si el proyecto dura más, tiene más gastos generales, así de simple. Nunca un proyecto que duró más costó menos. Esa es una frase que me gusta decir siempre. Entonces necesito también me van a pasar cosas que el cliente va a decir, eso lo tuvo que haber previsto, o así es la construcción, tiene que estar dentro de sus costos. Que llueva, que se inunde la zanja, que haya que achicar, que se quede parada la máquina hasta que se seque el terreno. Eso es parte de la construcción, así que no es una adicional. Entonces yo voy a tener que tener cierta reserva para contingencia. Yo recomiendo nunca menos que 3% del presupuesto, puede ser chico, 3%. 5% yo me sentiría mejor, más no, porque si no pierdo el proyecto, no lo gano. Si me cubro demasiado en las contingencias, pierdo. Mi precio deja de ser competitivo. Así que el gasto general tiene varios aspectos, ¿no? Uno, el operar físicamente. Otro, operar financieramente, tener dinero siempre a cambio de pagar intereses. Y otro es tener una reserva por si pasan cosas que podrían pasar y que suelen pasar, ¿sí? ¿Está bien hasta acá? Desmotivante, pero bueno, sigamos. Pero es parte de la realidad, ¿sí? Eso es a lo que nos dedicamos, así que. Yo lo que estoy... ¿Qué tal, Marcelo? Matías Licata. ¿Qué haces, Matías? Bien, habilito la cámara nuevamente. Nada, viendo esto, yo recuerdo en la obra pública, en la empresa nuestra, en las últimas obras hasta hace, diríamos, 18 o 24 meses, que el costo directo de obra no llegaba al 27% del costo total del proyecto. No, ¿en serio? O sea, el 27 era directo y el resto era gasto general. No, materiales y mano de obra, y lo que era el uso de maquinarias y demás, sin descontar amortización y demás, era solamente el 27% en el análisis total de la obra. Y después lo que más pesaba, bien mal que nos pese en Argentina, era los gastos financieros, sobre todo, y la reserva para contingencia. Obras de 18 meses que duraban 36 claro, o más. Claro. Y ahí, chao. Te fundí la empresa directamente, ¿no? Te pedaleaste en esa obra en la empresa y los gastos ya se acabó todo. Era tratar de pagarle al guardia y al policía que cuidaban las máquinas que estaban, no sé, en Chaco, Catamarca, en algún lugar remoto de la Argentina. ¿Sí? Bueno, mira, una vez me invitaron a dar un curso en el Ministerio de Economía sobre determinación de precios. Cómo aplicar el 1295, hace unos años atrás. Y ahí me encontré con abogados, arquitectos e ingenieros del área técnica, digamos, del Ministerio de Economía, porque ellos también llaman a la licitación para hacer obras internas. Y empezaron así, mira, ¿por qué nosotros presupuestamos obras por 100 y el que es más bajo me pasa 250? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Me preguntan. Y yo le pregunto, ¿y cuánto tardan en pagar las redeterminaciones? 1 año por lo menos. Y bueno, ahí tenés la respuesta. Son tan malos reconociendo las redeterminaciones, tan burocráticos, que la empresa que está ahí está poniendo todo su capital y está haciendo un banco. Es constructora y banco. O sea, porque está poniendo el dinero de su bolsillo para terminar el proyecto. Y después cuando se lo pagan, se desvalorizó tanto el dinero, tanto, que no le sirve para compensar sus mayores costos. No sirve el dinero. Las redeterminaciones... Primero eso. El segundo, somos bancos sin saber. En la construcción somos bancos sin saber. La idea es que los bancos tienen una expertise que nosotros no tenemos.
Claro, la idea es que lo sepan, ¿no? La idea es que no se manden a un proyecto sin hacer su análisis de caja, flujo de caja. ¿Cuándo me quedo sin dinero? ¿Cuánto tiempo me quedo sin dinero? ¿Cómo financio ese vacío que tengo ahí, esa caja negativa que tengo? Obviamente con capital propio o prestado, pero yo no me metería en pedir prestado. No me meto con un beneficio mucho más grande que me autofinancia. Y si pierdo, bueno, me perdí un mal negocio en definitiva. Así que existe, es tan real como el acero que tiene la obra, el gasto financiero. Cuanto más inflación es como el acero más el hormigón de la obra, como decías vos. Al final el costo directo era la parte chica del presupuesto. Yo trabajé siempre en costos, en tratar de hacer justamente los gastos de operación lo más directo posible, el gasto convertirlo en costo, digamos. Es que en realidad lo es, solamente que el cliente no está acostumbrado a verlo. Porque si vos decís grúa, está en el gasto general. ¿Y por qué? ¿Por qué no agarro abajo de donde dice varios? Viste que llegás al último Grúa, renglón. meses, 18, pum, tanto en el mes. Grúa, primero, movilización e instalación, tantos pesos. Esto te lo cobró el primer mes que instalo la grúa. Después, alquiler de la grúa y telescopado, ¿sí? 3 telescopados, por ejemplo. Te cobro cada telescopado y te cobro el alquiler de la grúa por mes. Y después desinstalar y el flete para llevármela. 3 instancias, si querés, 3 renglones para la grúa. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que la grúa? De hecho, es un costo directo de la obra, la grúa. Está escondido porque se le ocurre así a los clientes o porque es uso y costumbre, está escondido en los gastos generales. Ahora, yo con ese mismo criterio podría decir, bueno, personal no obrero. Y empiezo, jefe de obra, tantos meses, tantos pesos por mes. Capataz, 2, tantos meses, tantos pesos por mes. Dibujante, no sé, por ahí no lo tenés toda la obra al dibujante. Lo voy a usar 6 meses, los primeros 6 meses de la obra, a tantos dólares o pesos por mes. ¿Por qué no lo puedo hacer eso? Lo puedo hacer perfectamente. Sí. Agua de construcción. La camioneta que le tenés que dar a la dirección de obra, la pongo como un costo, es un costo directo de la obra. ¿Sí? Ahora estaría bueno hacer lo mismo en los gastos financieros y ahí se me complica un poco más. Lo que pasa es que los gastos financieros son complejos de calcular, son bastante complejos de calcular. Necesitas todo un modelo matemático que muestre cómo compras, o sea, dinero que sale, dinero que entra por la certificación, dinero que entra por las redeterminaciones, más la inflación en los costos y los momentos en que te quedas sin dinero, cómo te presta la empresa, a qué tasa. Es complicadísimo el modelo, como para decir, mi gasto financiero es tanto. No está. Y pensar que No es algo que un cliente normal quiera ver, no va a querer ver. medio tuvimos un CAC del 25% en un mes, ¿no? Hace un año y medio, noviembre del 2023. Claro, con el cambio de gobierno fue un despelote. Bien, así que gastos generales son un presupuesto en sí mismo que a su vez tiene varias categorías, ¿no? Operar la obra, tener la parte financiera en cuenta y cierta reserva para contingencias. Ahora, si abro el primero, voy a encontrar sueldos del personal no obrero, amortizaciones de equipos y herramientas que los uso a lo largo de toda la obra. O sea, entro con $100.000 de herramientas, cuando me voy del proyecto no hay más $100.000. Hay 70, perdí 30.000 en el camino, eso es amortizaciones. Servicio para la dirección de obra, bueno, todo lo que te pida la dirección de obra. La oficina con sus baños, con sus muebles, con las computadoras, con los bidones de agua, con internet, con la ropa, con elementos de medición. Ahora yo pregunto, ¿alguno de estos 3 que vimos tiene algo que ver con el costo de los materiales de la obra que estamos haciendo? ¿Tiene relación? Nada. No tiene nada que ver. No se conocen. Yo puedo estar colocando pisos de oro o pisos de plástico, da igual. Los sueldos van a ser los mismos, la amortización en las máquinas son las mismas, los servicios que te pide la dirección de obra son los mismos. O sea que esto es un presupuesto en sí mismo. Después tenés que darle servicio a tu propio personal, tu propia gente necesita oficinas, baños, agua, café, internet, teléfono, computadora, plotter, todo lo que necesitan para hacer su trabajo de conducción y coordinación de obra. También tenés seguros. Todos los seguros que te pida el cliente más lo que vos quieras poner. ¿Sí? También tenés ayuda de gremios. Vos, como empresa constructora, supongo que tenés gente que está ahí para lo que necesites, para hacer las descargas, las limpiezas, bajar el material, ponerlo en contenedores, llevártelos.
ayudar a tapar canaleta, tapar zanja, ayudar a murar cosas, abrir huecos, preparar andamios, o sea, asistir a los demás gremios. Es gente, básicamente, esto. Vigilancia, la obra tiene que tener un sistema de vigilancia, que es tantos pesos por mes. Probablemente quieras poner acá ensayos, yo no los pondría, pero si no los puedes poner en ningún lugar, suelen caer acá. Higiene y seguridad, es normal que esté acá, pero podría ser un costo directo con el título Higiene y seguridad. O cualquiera de estos podría ser un título como contrapisos, cualquiera. Lo que pasa es que ni el cliente quiere tanto, ni la empresa quiere mostrarlo. Porque si lo muestra, entonces te van a decir, pero vos dijiste acá en el presupuesto que tenías 2 dibujantes y yo veo 1. Así que te voy a descontar ese un dibujante que no está. Ese es el riesgo de abrir tanto los gastos generales. Claro. ¿Sí? Pero vos me dijiste que en tu presupuesto hay 2 capataces, pero resulta que hay uno que empezó y el otro se incorporó en el mes 4, pero vos pusiste la misma cantidad de meses para los 2 capataces, por ejemplo. Entonces te empiezan a restar del gasto general cosas que a vos como empresa constructora hubiera sido una ganancia. Entonces por esa razón no se muestra. Consultores, bueno, de repente vos tenés una empresa constructora que no tiene a alguien que hace redeterminaciones de precio. Entonces, donde estás haciendo la obra, conoces a uno que tiene fluidez con la municipalidad o el organismo con el cual estás haciendo la obra, y dice, este muchacho que es de acá de la zona sabe cómo hacerlo rápido y te cobra tanto por mes. Y eso está en el presupuesto también. ¿A dónde lo vas a poner? En general viene acá, escondido acá. Después está el gremio con todos sus requerimientos que suelen ser pesos por mes. Construcciones provisorias que hay que tener, ¿sí? Caminos provisorios, agua de construcción, energía, ¿sí? Puentes, pasarelas, y esto se deteriora, hay que mantenerlo. Después hay que pagar los servicios, agua, luz, internet, etc. Y probablemente haya cosas que alquilar porque vos no tenés todos los andamios que necesitas, o todas las herramientas que necesitas, o todas las máquinas que requerís. Entonces algunas son propias, otras son alquiladas. ¿Está bien? Entonces esto podría seguir. Podría seguir. Como vemos, ninguno de estos tiene algo que ver con cuánto cuestan los materiales. Cero relación. Por lo tanto, el gasto de operación de obra está desvinculado del costo de los materiales. Y está correlacionado con la mano de obra que está ahí. Obviamente, si tenés más gente, necesitas más supervisores. Eso es verdad. Sí. Adelante. Cuando hablas del sueldo, estás hablando de personal mensualizado, no estás hablando de los jornales, es decir, de lo que es la mano de obra. No, esos van adentro del costo de las tareas. Ok. ¿Sí? Esto es gasto de operar la obra físicamente. O sea, yo tengo gente que no está en el costo de la tarea, no está considerado en el costo directo, pero está acá en el gasto general. ¿Está? ¿Está bien? Okay. No, digamos, la pregunta viene por lo siguiente, es decir, mi tipo de obra es más bien obra industrial, con lo cual tenemos un costo de la mano de obra puro y el costo que llamamos de la mano de obra vestida, donde en ese vestida le estamos agregando herramientas, elementos de seguridad, básicamente todo lo que tiene que ver con gremio, todo lo que está asociado a la persona que está haciendo, digamos, al jornal, al que está haciendo la labor en la cuadrilla. Sí, vestido significa que tiene casco, botas, todos los elementos. No solo eso, es decir, vestido significa que tiene las herramientas para trabajar, todo lo que es herramienta manual, no la grúa. Sí. Bueno, son formas de agrupar, está correcto. Está correcto. Son formas de agrupar. Mientras que vos cuando lo asignás, lo estás asignando con todo eso, ¿verdad? Vos lo asignás a una tarea y lo estás asignando con todo eso. ¿Sí? Es válido hacerlo así. Yo acá lo estoy separando, estoy diciendo todas esas herramientas, ¿sí? Están acá en amortizaciones. Es un paquete yo entro con $100.000 de herramientas, cuando termine la obra no tengo más $100.000, tengo 70, perdí 30. Es una forma más global, en vez de individual, de verlo. No es que una sea mejor de otra, son distintas formas de agrupar
los costos. No son gastos, son costos. Hay una diferencia enorme entre gastos. Es impresionante la diferencia que hay entre gastos y costos. Yo gasto la luz, ¿sí? Que en principio la estoy gastando y todavía no la pagué. Llega a fin de mes, me llega la factura y la termino pagando, ¿sí? El pago y el gasto tampoco son la misma cosa. De repente compro una máquina, ¿sí? Una excavadora. Gasté 60.000 dólares o 100.000 dólares para hacer una cuenta fácil. ¿Cuál es mi gasto? 100.000. ¿La pagué? Sí, la pagué. 100.000. Coincide, gasto y pago coincide. En el tiempo. A veces no. Puedo pagar en cuotas o leasing. Puede no coincidir. Pero ahora te pregunto, ¿cuál es el costo de esa máquina que hace un mes que tenés en tu obra? No es 100.000. El costo es el costo incurrido en usar la máquina, que por ahí es 5.000 dólares. Gasto y costo no Está son como los... relacionado a lo que llamamos agregar valor, ¿no? O sea, por ejemplo, el costo está relacionado a lo que el cliente dice, le significa como agregar valor. Que el cliente quiere que levantemos pared, que hagamos contrapiso, carpeta. Ahí aparecen los costos. Te hago una cuenta, una cosa muy sencilla. Me compro 5 toneladas de acero, empiezo a usarlo y corto. Digo, ¿cuál es el costo de acero hasta la fecha? Mira, el gasto menos todo el acero que no está instalado. Es así de fácil. Compré 10.000 ladrillos, ¿sí? A $1 el ladrillo, 10.000 dólares. Perfecto. Levanté pared, usé 6.000. El costo del ladrillo hasta la fecha es 6.000. Exacto. Y los otros 4 están ahí tirados. Costo de inventario. O sea que siempre el gasto es igual al costo de lo instalado más el costo del inventario. Si lo sumas, te da el gasto. Completamente distinto el gasto al costo. ¿Cuándo coinciden? Y cuando yo sumo todo lo que gasté en hormigón, está todo instalado. Coinciden. Gasto y costo, en ese caso, coinciden. En el caso de la mano de obra, ¿coinciden? No, depende de cuándo cortes. Si yo corto el 29, todavía no pagué la segunda quincena. Entonces, tengo un costo mayor que el gasto. Claro. O que el pago, en realidad. Que el pago. El gasto es lo incurrido. O sea, lo debo, es gasto. ¿Sí? Si lo debo, es gasto. Lo haya pagado o no. No importa si lo pagué en definitiva. Lo que importa es que lo usé. Y si lo usé, puedo calcular el costo de lo que usé. ¿Sí? Claro. Lo haya pagado o no lo haya pagado. ¿Mm? Y después vendrá el pago, que vendrá el día 4 o 5, el 30, el día siguiente. ¿Está bien? Entonces, Está relacionado al flujo de caja de eso ya. costo es una cosa, es siempre incurrido. O sea, lo debo de alguna manera, por ahí pagué una parte y me falta pagar otra. El gasto es lo que usé también, habiéndolo pagado o no. Pero lo que nos interesa en general es calcular costos. ¿Cuánto me cuesta hacer esta obra? Ese es el problema. Y se suelen confundir gastos con costos. Hoy tuve toda una charla sobre eso con el jefe de obra del otro lado de la compu, diciendo, sí, eso lo compramos y lo pagamos más. Que no tiene nada que ver cuánto lo pagaste. O sea, porque estamos haciendo el costo previsto, ¿no? No me importa cuánto lo pagaste. Ese es el actual costo o el costo real. Me interesa cuánto habías previsto que iba a costar. Entonces también está el costo previsto, cuánto habíamos dicho que iba a costar, lo que hicimos, y cuánto terminó costando. Ahí recién entra la realidad. Lo que hicimos siempre. Lo que hicimos, cuánto costó y cuánto se supone que tiene que haber costado. Y ahí hay una diferencia que es la variación de costos. Un tema muy interesante, difícil de aplicar en la Argentina por la inflación. Entonces, los gastos financieros básicamente te hacen esto. Te dan un anticipo, lo empezás a usar, llegás a fin del primer mes, presentás su certificado, seguís trabajando y por acá el 25 el cliente te paga, ya te comiste todo el anticipo si fuera bajo. Por ahí, si es más alto el anticipo, 25, 30%, te sirve para más meses. ¿Sí? Y si tenés un beneficio muy apretado, te quedas sin dinero, como esta curva violeta. Ahora, si vos inyectás dinero, que es esta curva azul, acá la empresa le mete más, ¿sí? Le mete una cierta cantidad, entonces esta curva sigue cayendo, pero nunca toca el piso. O sea, siempre hay dinero en caja. Claro, pero después hay que devolver los intereses, entonces no llego a este beneficio final, sino que llego a este. Esta diferencia entre el previsto y el real, tomando en cuenta el pago de intereses, es el costo financiero, en definitiva. Tan real como haber comprado acero. ¿Sí?
Cuanto más inflación, es como el acero más el hormigón. Tengo más inflación, es el 30-40% del costo directo. Una locura. ¿Sí? Y yo he visto empresas que las conocí hace años, que quebraron, porque no tuvieron en cuenta esto. Pero quebraron, mal. Varias vi. Es más, se murió el dueño de un infarto, o sea, quedó el hijo, ¿no es cierto? No voy a decir nombres, pero se murió el viejo, ¿sí? Porque no soportó perder la empresa que fundó él hace tantos años. ¿Mm? Por la inflación. Por no tener en cuenta que los clientes, sobre todo el Estado, tardan mucho en reconocer, mucho tiempo. Ahora menos, pero antes, pre-Macri, tardaban meses y meses en aprobarte las redeterminaciones. Después con Macri vino el decreto 691 que hizo que sean más viables las redeterminaciones provisorias con un mecanismo acotado, no más de tantos días para que el cliente se expida y te pague. Provisoriamente, con un índice un poquito más bajo que el real, pero que era el 90% de lo que te correspondería cobrar. ¿Mm? Y hoy está un poquito más ágil porque vino después del 691 del 2016, que es el decreto de redeterminación de precios que puso Macri, vino otro que es el 491, que lo puso el gobierno anterior. Ese permite redeterminar cada 2%, lo cual también es en favor de las empresas, ¿no? Lo cual está muy bien porque hay gente que cree que las empresas ganan dinero con las redeterminaciones. No es cierto. Pierden dinero con las redeterminaciones, siempre pierden, pero obviamente que se acolchonan en el presupuesto, ¿sí? Y después está la reserva para contingencias, que es muy difícil de calcular, depende de qué riesgo tenga tu proyecto, de cuánto te quieras cubrir y cuánto te animes a no cubrirte, y en realidad te estás tirando la pileta con una reserva que por ahí no sería la adecuada, pero si la subís, perdiste. Así que más o menos esto resume cómo es la estructura del precio de una obra, ¿sí? Tengo el costo de construcción, que es el que tiene todas las tareas a la vista, tareas medibles y certificables. Están los gastos generales que no se ven, por lo menos el cliente no lo ve. Y después el gasto general tiene su alícuota que la impone la empresa, y después tenés la parte que genera la obra en sí misma. Y ahí podés decir, bueno, la parte operativa genera lo más importante. Después lo financiero depende de la inflación. Y después hay que cubrirse. 3, 4, 5% del costo total tiene que ser reserva para contingencias. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, a mi lado. Buenísimo. Bueno, la otra presentación que tengo para ustedes es un Excel, como para ver cómo yo recomiendo hacer costos. Esto los que fueron alumnos míos ya lo conocen, los que no, bueno. Yo cómo recomiendo hacer costos. Por paquete de trabajo. Así como analizamos una actividad en un nivel determinado, bueno, hacer los pisos de este nivel o hacer esta tarea que me lleva. Yo voy a abrir un archivo acá que por ahí lo encuentro así con 416. Sí, acá está, 416. Porque es la Caterpillar 416. Primero voy a mostrar cómo estudiar cualquier tarea desde mi perspectiva. Supongamos, acá tengo una tarea del presupuesto que me dice que tengo que excavar 700 metros cúbicos. ¿Están viendo el Excel? Sí. Bien. Se ve. En vez de averiguar cuánto vale la excavación de 1 metro cúbico, lo cual es ridículo, no tiene sentido hacer eso, porque ¿de dónde sacas esa información? Lo lógico es decir, bueno, ¿qué máquina voy a usar? ¿Qué máquina tengo? Primero, en parto de ahí, ¿qué recursos tengo? Bueno, ¿tengo una máquina propia o la voy a alquilar? Perfecto. Bajo este proyecto, dadas estas condiciones, restricciones de espacio o tipo de terreno, etcétera, dadas las condiciones actuales, ¿qué rendimiento podemos esperar de esta máquina que es propia o alquilada? Entonces, mi tarea es de 700 metros y el que sabe de esto me dice, mira, entre 90 y 120 metros cúbicos por día.
Entonces de ahí sale una cuenta muy fácil, que sería, bueno, a ver, vamos a tener los 700 acá. Y vamos a tener el rendimiento que se me ocurra probar. Digo, bueno, ¿qué tal si rinde 90? Entonces la cuenta es esta, la simple cuenta es para saber cuánto va a durar la tarea. Esa es la primera cosa que tengo que saber. ¿Cuánto va a durar esta tarea? Y 8 días te está tirando. Bueno, con las condiciones del proyecto, ¿vos crees que podría llover? ¿No podría llover? Sí, es muy probable que llueva, sobre todo en la época que lo voy a estar haciendo. Y ahí es donde vos decís, ¿y qué pasaría si fuéramos más rápido? Bueno, hacemos 100, 7 días, ¿sí? 120, que es el mejor caso, 6 días. ¿Dónde nos metemos? Y ahí es donde vos tomás la decisión, subjetiva quizás, o basada en la experiencia del que más sabe de esto, y decís, bueno, mira, ¿sabes qué? Esta es una obra que yo quiero cotizarla en 10 días. No me quiero jugar a hacerlo en 7, 8, porque es muy poco. No creo que logremos 120, dadas ciertas condiciones del terreno, interferencia, lo que sea. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cuánto va a durar la tarea? Ahí arranca todo. 10 días. Perfecto. ¿Qué necesito para hacer este trabajo? Un maquinista. Bueno, son 10 días de maquinista. Acá pongo 1. 1 por 10 me da 10. Esa es la parte de la mano de obra. ¿Cuánto le vamos a pagar? Bueno, lo que el mercado diga que hay que pagar. ¿Sí? Ese es un dato que más o menos lo podemos conocer. ¿Sí? No es difícil tantearse el mercado, ¿no? Decís, bueno, o sea que tengo $550 de maquinista en esta tarea. Sí, perfecto. Bueno, la máquina tiene que llegar y tiene que irse. ¿Cuánto me cuesta trasladar esa máquina que no es propia o que sí es propia? Depende. A mi obra, ida y vuelta. Una vez que terminé esto, sigo con la obra, pero no necesito más la retroexcavadora. Así que tengo 2 viajes que a mí me cuestan $250 cada uno. Ya tengo otros 500 de ir y volver. ¿Y cuántos días voy a afectar la máquina? 10, que es lo que dura la tarea. ¿Y cuánto cuesta por día esta máquina? Bueno, depende si es alquilada o no. Entonces 10 por 414, sumo, tengo cuánto de equipo, mano de obra, sumo, y digo, bueno, esta es una tarea de $5.200. Pero si yo eligiera que la hago en 9, también podría saberlo. Esto lo voy a vincular con esto, y digo 9, es una tarea de 4.700. O sea que estoy ahí, entre 4.800, 5.000. ¿Se entiende? Este es un modelo dinámico. No es un análisis de precio común y corriente. ¿Sí? Es un análisis de costo dinámico, que depende de 2 cosas importantes. ¿Cuánto hay que hacer? 700. ¿Cuál es mi rendimiento esperado? Supongamos que es 9. Ni 90 ni 120, voy a poner 100. ¿Cuál es mi duración seca sin amortiguador, sin nada? 7 días. ¿Sí? Más 700 sobre 100. Esa es mi duración seca. ¿Cuánto quiero de amortiguador? Amortiguate un amortiguador de 20%, más 20% por 7. ¿Cuánto va a terminar durando? Esto más esto. Redondeo, obviamente. Y acá digo, igual redondear. Y digo, bueno, tomate este numerito y redondealo. Y acá le voy a poner punto más para que siempre me lo redondee para arriba. Y ya está. O sea, ¿cómo hago mi análisis de costo? Primero sé lo que tengo que hacer, 700 metros cúbicos. Mi tarea total es esta. Mi paquete de trabajo es este. ¿Cuál es mi rendimiento? ¿Sí? ¿Cuál es mi duración seca o sin amortiguador o sin colchón de seguridad? ¿Cuál es mi amortiguador o colchón de seguridad para esa tarea? ¿Cuál es mi duración estimada? Y a partir de ahí empiezo a poner recursos ese tiempo. Y entonces llego al valor total de la tarea. Sí, pero el cliente quiere saber el metro cúbico. No hay problema. Dividamos todo esto por 700. Es muy fácil hacer esa cuenta. Sí, pero quiero un análisis de costo unitario. No hay problema. Tomemos estos valores que están acá y dividámoslo por 700 y el cliente está feliz. ¿Sí? Lo agarro así. El 700 tiene que estar congelado. F4, para que congele. Ahí tenés tu análisis de costo, que te da lo mismo que hacer el costeo total y dividirlo por 700. O sea que cumplís con tu cliente. Yo no digo que no hay que hacerlos, lo que digo es que no hay que hacerlos para calcular cuánto te cuesta. Lo que hay que hacer es un modelo matemático
basado en la cantidad de trabajo, el rendimiento y los recursos que voy a utilizar. Y acá si quisiera poner materiales, si llevase, lo puedo poner. ¿Qué opinan? Vos sabés que, Marcelo, que yo apoyo esta mecánica, pero me llama la atención que todos los software de cálculo de presupuestación que están dando vueltas en el mercado, todos se hablan de su famosa base de datos, ¿no? En España, o sea, al final la base de datos es algo que hay que construirla cada vez para cada proyecto. Yo lo que haría es tomar cada uno de estos modelos, podrías tener un Excel con modelos, y construir tus análisis de costo y decir, este lo voy a usar un montón de veces. Bueno, usalo, pero siempre conservate tu modelo, porque lo que va a cambiar en tu modelo va a ser la cantidad y el rendimiento, básicamente. Los recursos por ahí son los mismos. ¿Qué recursos vas a usar? Pero ¿qué rendimiento vas a tener? Dadas las condiciones de tu proyecto, eso va a cambiar con cada proyecto. Si nosotros usamos software para estimación de los costos de proyectos, esos software necesita una customización, es decir, el aplicarle tus propios factores. Exacto. Y el llevarlo a tus propios valores históricos. Ahora, en este cálculo de costo unitario, por ahí para un costo unitario está bien, para un costo completo de obra normalmente ese 20% de factor de seguridad, que no es más que una contingencia que estás poniendo ahí dentro del costo unitario, no lo ponemos. Nosotros ponemos el valor puro y después sobre el final es que ponemos esa contingencia y hacemos ese análisis de camino crítico para ver cuáles son las tareas que más impacto tiene y sobre esas tareas el poder agregarle ese buffer de mayores duraciones y mayores costos. Porque si no, digamos, de esta forma es justamente una sobreestimación de las duraciones en el proyecto total y puede llevar a una sobreestimación de costos. Podés hacerlo de las dos maneras. Podés hacer una estimación en cada tarea que te presente incertidumbre. En algunas hay más, en excavaciones llueve, en colocar piso no. Entonces en colocar piso probablemente solamente redondees, ¿sí? Pero también tenés incidencia acá, ¿no? ¿Qué rendimiento usás, dadas las condiciones? O sea, lo que yo estoy en contra es de usar análisis de costo que son siempre iguales en todos los proyectos. Eso es lo que estoy diciendo. No son siempre iguales, son siempre distintos. Esa es la regla. Siempre son distintos y dependen de las condiciones especiales en las que te encuentres en tu obra. O sea, las restricciones de espacio, de disponibilidad, de mano de obra, de capacitación de la mano de obra. Los rendimientos dependen de múltiples factores que son del proyecto, de la zona en que estás haciendo tu obra, del clima. No podés decir que una base de costos que haces en Buenos Aires la podés aplicar en San Juan, por ejemplo. No podés. No, es más, un proyecto en Catamarca tiene una productividad que es un 50% de la productividad de Buenos Aires. Claro. Más allá del tema de la gente, tiene que ver también con disponibilidad de equipos y materiales en la zona donde estás construyendo. Sí, siempre haces lo mismo, en el mismo lugar, sí, podés usar tus análisis de costo de siempre y generalmente trabajas con los mismos subcontratistas, es válido, porque los subcontratistas te están pasando un precio por metro cuadrado o por unidad física que te saca la incertidumbre a vos. Vos tu única incertidumbre es la cantidad de materiales cuando trabajas con subcontratistas. El problema está cuando trabajas con gente propia. Lo bueno es que con la gente propia sabes tus rendimientos, entonces no tenés que andar inflando tanto. ¿Sí? Como acá. Bueno, acá inflé de 7 a 9, ¿no? 2 días. Y también hay incertidumbre en otros aspectos del proyecto que no son el rendimiento en sí de la mano de obra, sino que son las provisiones. Y vos tenés gente capacitada o armás mal las cuadrillas, por más que tu oficial levante 10 metros cuadrados de pared por día, si le pones poco ayudante, va a haber momentos del día que no le llega la mezcla o no le llegan los ladrillos. Por más que vos tengas un buen rendimiento del oficial, la cuadrilla como un todo tiene un mal rendimiento porque está mal dimensionada. Eso también pasa y es una cierta incertidumbre que en el presupuesto no la puedes modelar.
Yo voy a meter un Y eso bocadillo. viene de la mano con el tag planning, ¿no? Que vimos hace unas semanas. El Ujú. tema de las cuadrillas y cómo van enganchadas una con la otra. Yo estoy estudiando eso de tag planning, me parece fantástico. Me parece la herramienta. Ya te vamos a llamar para... Me parece, incluso me compré el libro, que lo tengo por acá, ya me llegó y ya devoré la mitad. Espectacular lo del tag planning. Lo único que me resulta un poquito difícil de entender, no digo que esté mal, creo que está bien. En el canal del LSI tenés un video con una buena explicación ahí de Lo que un me cuesta a mí es cómo elegir las zonas con igual carga de trabajo. Esa es la parte que más duro me parece. Y después de establecer cómo uno entrega, las condiciones de entrega de uno hacia el otro también. Sí, los famosos handoffs, ¿no? Matías tiene una pregunta. Sí. Sí, no, quería que comentarles de un caso que nos pasó a nosotros en la obra pública. Una obra que estaba a 20 kilómetros de distancia de lo que hacemos siempre. Únicamente tenía una gran parte de montaña. ¿Qué nos pasó? Subestimamos el tema de las cubiertas. Y acá voy a decir, qué tontera. ¿La cubierta de los camiones? La cubierta de la... Sí, en realidad era de los frontales, que tenían que cargar la piedra. Sí. Una cubierta que estaba presupuestada, no voy a ser teórico, pero bueno, poner 230 horas que en todas las obras que hacíamos en Córdoba. Nos fue justo en esta obra. No llegaban las obras, no sé, creo que eran 50 horas. Tuvimos que terminar con una cubierta roquera, que seguramente Sergio tiene más experiencia, la conoce, la que es toda con alambres y demás, protegida. Y esa cubierta costaba casi, no sé si era 12 o 15 veces lo que costaba la cubierta original que había presupuestado, digamos, para la obra. Sí, pasan esas cosas. Bueno, esa tontera se comió casi el 30% del beneficio total de la obra. Sí, porque uno entra en obras que antes no tiene experiencia, entonces la pifia. Me contó una vez un alumno de mis cursos que le tocó una obra en el Parque Nacional, el de que está en Esquel, ¿cómo se llama? Los Alerces. Uh-huh. Y me dijo que habían imaginado que podían hacer un campamento ahí adentro, guardar el equipo, No, le dijo, acá es imposible que se queden a la noche. Entran y salen todos los días. ¿Qué? Sí, se gastaron casi todo el beneficio entrando y saliendo. ¿Sí? Toda esa movilización nunca la habían tenido en cuenta. Después hay otros casos en los que vos tenés que trabajar, por ejemplo, en un aeropuerto o aeroparque, y te tenés que comer el tiempo de ingreso del personal, el tiempo de egreso, y que en realidad tu jornada que tenía que tener 9 horas útiles, termina teniendo 6 horas útiles. Y como nunca trabajaste en un aeropuerto, no lo sabías. Entonces, cuando vos trabajas en un ambiente que no conoces, se transforma en fundamental ir y averiguar todas esas condiciones con el que manda en la zona. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa acá para entrar, salir, quedarse, puedo quedarme, puedo no quedar? ¿Cuáles son las restricciones, los pesos de los camiones? Todo eso, el clima, proveedores locales, o sea, la inspección física del lugar donde vas a trabajar es clave para tomar en cuenta cosas que si nunca hiciste trabajo con ese cliente en ese lugar, no sabes. Por más que sea al lado de donde siempre venías trabajando. Estoy diciendo porque este era un tramo que era continuo a una hora que veníamos haciendo de 50 kilómetros. Nos dijeron, bueno, hagan estos 10 más. estos 10 más que vienen de Zapa. Este mismo ejemplo lo tengo acá. Esto lo pregunté a un alumno que me tocó. Me dice, yo tengo una empresa de yeso. Uy, qué bueno. Contame cómo cotizás, le digo. Bueno, mira, somos 5 y una máquina. Perfecto. ¿Cómo gastas tu tiempo? Bueno, el primer día se gasta. Son 5 personas. Es un oficial especializado, 2 oficiales y 2 ayudantes que lo pierdo. ¿Cómo lo perdés? No lo pierdo, lo invierto, pero no proyecto yeso. Pero lo tengo que invertir en llevar el equipo, acomodarlo, conseguirle el agua, acercar las bolsas de yeso a la máquina. Ok. Y cuando proyectás, ¿cuál es tu rendimiento? Mirá la dispersión que hay ahí. Entre 70 y 120 metros cuadrados por día. ¡Wow! ¿Y de qué depende? Y de la complejidad, la cantidad de aristas, los tamaños, la repetitividad. Y después el último día me lo pierdo desmovilizado. Así que si esta fuera mi cuadrilla, o la cuadrilla de este hombre, y este fuera el trabajo a ejecutar, otra vez empezamos con la misma cuenta. ¿Cuánto dura esto?
tengo 2 días seguros de entrar y salir, más 1.250 sobre un rendimiento que uno tiene que estimar basado en la inspección y las condiciones del proyecto. Eso te da 15 días. O sea que tengo 17 días más un día de buffer, por algún problema son 18. 18 por 9, ¿sí? Y acá tenés cuántas horas gastas de cada uno. Cuánto le pagas a cada uno, cuánto te cuesta la mano de obra. ¿Se entendió? Sí. O sea, siempre es igual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las consideraciones de rendimiento que tienen que ver con el proyecto en particular? ¿Qué gente, qué recursos voy a colocar? ¿Cuánto voy a tardar? Y al final, ¿cuánto me cuesta esos recursos durante ese tiempo? Más algún tipo de colchón. Sin colchón, quedás desprotegido. Tenés que tener un colchón. Sobre todo si te dicen, hace más de esto. Y bueno, si querés transformarlo a metro cuadrado, simplemente dividís por la cantidad, que es 1.250 en este caso. O sea, vos tenés tu análisis de costo, que esa es mi propuesta. No hagan costos unitarios para luego multiplicar por el cómputo. Al revés, hagan el costo total, pásenlo si quieren a costo unitario y después ya el costo ya lo sabían. Y esto lo pueden aplicar a cualquier renglón del presupuesto, a cualquier paquete de trabajo. Y si está zonificado, mejor. Si yo tengo columnas en planta baja, o columnas y tabiques en planta baja, o estructura sobre planta baja completa, ¿cuánto me cuesta? Buenísimo. Yo sé que me cuesta una lista de materiales, ¿sí? Más una cierta mano de obra que puede ser propia, subcontratada, más el servicio de hormigonado, ¿sí? La bomba y todo el asunto. Y ya coticé la planta. Siempre ahí lo más importante es el rendimiento, ¿no? ¿Cuánto hay que hacer? Tantos metros cuadrados de estructura o metros cúbicos de hormigón. ¿Cuánto hay que hacer? ¿Con cuánta gente pienso hacerlo? ¿Y cuál es el rendimiento que, si es mi gente, ya lo conozco? O sea, es la manera más rápida y directa de cotizar sin pasar por los costos unitarios. ¿Está bien? Perfecto. Marcelo, incluso a veces uno puede, depende del tipo de obra, ¿no? Pero decir, yo sé que para esta obra voy a tener gente mía entre 30 y 40 personas durante toda la obra, promedio, de principio a fin. Y van a hacer hormigón, albañilería, ¿no? Tareas que hace mi gente. Y puedo decir, en vez de entrar en el análisis de cada paquete de trabajo, hago 30, 40 personas durante 9 meses. Totalmente. Me da un paquete de plata de gente que voy a pagar. Sí, pues lo haría por fase de proyecto. Eso y computo materiales de la obra y sumo las dos cosas. Yo podría hacer un análisis de los materiales de las distintas fases, ¿no? El hormigón de la estructura. Sí, eso sí. Los ladrillos de las paredes, el cemento, la cal, lo que sea de las paredes. Los materiales es la parte más fácil. Sí. Y después también puedo hacer un presupuesto aparte, donde digo, bueno, la mano de obra para hacer la estructura son 40 tipos durante 6 meses. La mano de obra para hacer la albañilería son 15 tipos durante otros 6 meses. Y así perfectamente puedo cotizar rápido. Lo que tengo que tener es rendimientos, ¿no? Exacto. Rendimiento. Y después cuando tengo el Gantt, digamos que lo hago con barras, ¿no? Que lo puedo hacer en Excel, no tengo por qué usar el Project, aunque yo enseño en Project, pero hay cosas que son más fáciles en Excel. Digo, bueno, estamos hablando de una obra de 14 meses. Y cuando estoy hablando de una obra de 14 meses, hay gastos generales. Y los gastos generales implican poner gente, poner recursos, pagar servicios durante cierto tiempo. Entonces ahí construyo mi gasto general como un presupuesto aparte y llego a la conclusión, me cuestan tanto. ¿Sí? Exacto. Y ya está, y se lo sumo, es otro costo directo más del proyecto como fue la estructura. Por lo tanto, no existen los costos indirectos. Existe un costo indirecto cuando yo tengo un gasto, la empresa tiene gastos de operación, y quiero subdividirlos entre distintos proyectos con un criterio pseudo racional. Ahí cagaste, ahí estás creando costos indirectos. Claro. El costo indirecto es la repartición de un gasto con un criterio no tan racional que digamos, pseudo racional. Eso es un costo directo, es una construcción de un gasto imputado a varios objetos de costo que son proyectos. Exacto. Pero en un proyecto no hay necesidad de construir costos indirectos, porque no hay ninguna necesidad de cargarle
al costo unitario de la tarea, 5.000, un pedacito de estos 120 que son de gastos generales, porque no hace falta. Yo puedo certificar cuánto avancé en cada una de estas 3 tareas, decir, mira, esto es lo que yo tengo que certificar, ¿sí? Y vos pagame un porcentaje, o sea, de acá hasta acá es muy fácil, es 1.526, de acá hasta acá. Si este es mi certificado a costo directo, pagámelo como precio a 418. O sea, no hay nada que impida que yo pueda calcular esto con un solo paso. El factor que hay de acá a acá es 1.526. Esto es lo que yo hice, esto es el costo de lo que yo hice, pagame 406.18. No necesito que esté acá metido el gasto general y el beneficio. Ridículo, no hace falta, ni siquiera los clientes necesitan que sea así. Pasa que hay un uso y costumbre de que sea así, pero no hace falta. No. Se puede perfectamente determinar el valor del trabajo ejecutado con el procedimiento del coeficiente de paz. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más como para ir cerrando, para también ser respetuosos con el tiempo de todos y el de Marcelo que se brindó tan amistosamente? ¿Alguien quiere agregar una pregunta a esto, a la metodología, básicamente a usar el sentido común? Yo creo que lo termino como resumiendo, ¿no? Volver al sentido común. Volver a las cuentas simples. Eso es Lean también, ¿no? Simplificar. Tengo que simplificar. Sí, vos fijate que si a mí me dicen hacer 200 en vez de 250, yo no tengo por qué bajar mi gasto general si el plazo se mantiene. Supongamos que esta tarea no es crítica y me dicen hace menos de esto. Bueno, pero mi gasto general sigue siendo el mismo. Ahora, si me dicen hacer 300 y se vuelve crítica y tengo un mes más de obra, van a cambiar mis gastos generales. ¿Sí? Es más limpio este planteo que andar disfrazando adentro del costo unitario estos gastos generales. Es más limpio. Bueno, con esto creo que ya cerramos. No sé si habrá alguna otra pregunta. Si están interesados, yo doy cursos de gestión de costo y cómputo de presupuesto en e-learning en la Universidad Tecnológica. En la UTN. En la UTN, sí. Son cursos que andan muy bien. Mucha gente, además. Y son el de cómputo de presupuesto 16 semanas y el de gestión de costos 12 semanas. Y ahí vemos redeterminaciones, balances económicos, flujos de fondo, cómo se calcula el costo financiero, todo lo que estuvimos conversando. No sé si querés, después te paso links para que lo puedas distribuir. Dale, pásamelo, así yo lo mando al grupo del SI y dale. Y creo que es algo tan necesario como aprender a saber que existen herramientas de planificación. Bueno, que esto es básicamente la planificación de costos y cómo llegar a estimarlos bien es fundamental en nuestra carrera profesional. De todo profesional, no todos tenemos que saber de este tema, por más que no. Con respecto a algo que dijiste vos, tiene solución. Vos dijiste, pero sin embargo todos los software están orientados a hacer análisis de precios unitarios. Es verdad, pero yo puedo, con el mismo software que hago precios unitarios, hacer un precio o un costo, en realidad, de cuánto me cuesta una tarea globalmente, como la hice acá. Yo puedo decir, hago un análisis de referencia para hacer 1.250 metros cuadrados de yeso y lo dejo grabado así. Y digo, este es un análisis paramétrico. Cambiarle el 1.250 por otro número y cambiarle el rendimiento, 85, y ya está, es paramétrico. Y lo uso en cualquier proyecto. Me hago una copia del análisis y le cambio esos parámetros. Si es que el software te permite parametrizar. En general, algunos sí, otros no. Sí. Pero podés usar el software. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Marcelo, gracias. Bueno. ¿Querés como una reflexión final? Sí, la reflexión final que quiero hacer es, no existen los costos indirectos. No existen. El gasto general es una propiedad del proyecto como un todo. No es de las tareas. Así como la patente no es del volante, el gasto general no es del contrapiso. La misma manera. Así como vos tenés apellido, pero tu corazón no tiene apellido, ¿sí? El gasto general es de la obra y no es del contrapiso o del piso. No existe eso. No es una propiedad de la tarea el gasto general. No existen los costos indirectos. Los costos indirectos se crean, es un artificio que se crea cuando intento distribuir un gasto, como el gasto general, como estos 120,
y forzadamente se lo cargo arriba de estas tareas basado en cuánto cuestan. Eso es lo que se hace, eso está horriblemente mal, horriblemente mal. Solo existen los costos directos del proyecto. Y si querés, de las tareas. También existen los costos directos. Son los costos de los materiales, la mano de obra y los equipos exclusivos de esa tarea. Que están ahí, tocando el ladrillo, tocando el caño que estás colocando. ¿Y cuáles son los otros? Los que no son de la tarea, son del proyecto. Y no hay más. Son los costos de la tarea y los costos del proyecto o la obra. Y siempre son directos. Siempre. El único indirecto es el que la empresa te aplica a tu obra porque quiere soportar su gasto de operación. Ese sí que es indirecto de verdad. Porque lo creó con un mecanismo pseudo racional, repartió el gasto de operación del año entre los proyectos que están activos. Exacto. Listo. Buenísimo. Después, obviamente, van a tener que adaptarse al vocabulario tradicional de indirecto y el gasto general lo pongo. Y sí, el cliente te obliga. Preparación coste interno. Y después el precio de venta, bueno, Sí. lo termina eligiendo el cliente en definitiva, ¿no? Como el precio de mercado es el que el cliente elige Claro. ante una muestra discreta, porque no hay un mercado perfecto que hay. O sea, hay 5 ofertas, tal vez, y todas Cuando a llevan. mí me preguntan cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción, me río. Es como decir, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de piano? Es lo mismo. Sí. No tiene sentido esa pregunta. ¿De qué tipo de proyecto? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? ¿Con qué mecanismo de contratación? ¿Con qué mecanismo de redeterminación? Hay tantas cosas que no me estás diciendo. Yo no te puedo responder cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. ¿De qué? ¿De qué modelo? ¿De un edificio? ¿De una casa? ¿De una casa en un country? ¿Qué sé yo? ¿Con qué terminaciones? ¿Con qué calidades? ¿En qué tiempo? Por eso para mí esto es un capítulo aparte, después lo podemos convocar en otra sesión, ¿no? Pero cómo diseñar proyectos hacia un costo objetivo, que esto lo hablamos antes, ¿no? Con esto de... Algo que no dije. Sí. Todos hablamos de costos directos o indirectos, pero en realidad podemos mirarlos de otra manera. Costos no dependientes del tiempo, no sé si lo dije. Ahí se me escapó una S. Materiales. En parte subcontratos, mientras que no los hagas estar más del tiempo que vos necesitas. Y costos que sí dependen del tiempo. Cualquier recurso sería cualquier recurso, máquina, persona, lo que sea, que va en pesos o dólares sobre tiempo. ¿Querés bajar los costos? Con esto mucho no podés hacer, porque la cantidad de hormigón o porcelanato que lleva un proyecto no depende del tiempo en que lo ejecutes. ¿Querés bajar costos? Venite a este capítulo. Baja el tiempo. ¿Cómo bajo el tiempo? Ustedes son expertos en eso. ¿Qué tengo que aumentar para bajar el tiempo? El flujo. Productividad. El flujo. El flujo. Ya está. Esa es la ecuación. ¿Querés proteger el costo? Aumentar el flujo. Aumentar el flujo del trabajo en el proyecto, el flujo de la información. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Querés bajar costo del proyecto? En los materiales, mano de obra no puede hacer. En los materiales no puede hacer nada. Nada. Esa es la calidad que te han dicho. Lo mejor que puedes hacer es pedir varios presupuestos y conseguir el mejor del mercado en tu zona. Pero mucho más que eso no puedes hacer. ¿Dónde sí puedo hacer la diferencia? En hacer rápido mi proyecto. Pero para hacerlo rápido necesito un buen plan y una buena implementación del plan. Ustedes son Lean Construction, así que saben de esto. Lo que tengo que hacer es aumentar el flujo. Para aumentar el flujo tengo que detectar todas las restricciones de acá 6/8 semanas, liberarlas antes de que impacten el trabajo que estoy haciendo y que nada detenga el trabajo de acuerdo con el plan. Exacto. Esa es la respuesta de cómo logro un costo objetivo. Sí. Aumentando el flujo. Bueno. Bueno, gracias Marcelo de vuelta. Un gusto. Tenerte y esperamos tenerte más adelante de vuelta con otro tema. Tal vez estás ¿Cómo no? es un experto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Chao, chao. Adiós, gracias.